Utilización del manual DSM-5. La introducción contiene bastante información sobre la historia y el desarrollo de la revisión del DSM-5. Esta sección se ha diseñado como guía práctica para la utilización del DSM-5, en particular para la práctica clínica. El objetivo principal del DSM-5 consiste en ayudar a los profesionales de la salud en el diagnóstico de los trastornos mentales de los pacientes como parte de la valoración de un caso que permita elaborar un plan de tratamiento perfectamente documentado para cada individuo. Los síntomas que se incluyen en cada uno de los conjuntos de criterios diagnósticos no constituyen una definición integral de los trastornos subyacentes, que abarcan todos los procesos cognitivos, emocionales, de comportamiento y fisiológico, y son bastante más complejos de lo que se puede explicar en estos breves resúmenes. Lo que se pretende es más bien que sea un resumen de los síndromes característicos con los signos y síntomas que apuntan hacia el trastorno de base, con la historia evolutiva, característica, sus factores de riesgo biológico y ambientales, sus correlaciones neuropsicológicas y fisiológicas y su curso clínico típico. Abordaje para la formulación del caso clínico. La formulación del caso de cualquier paciente debe incluir una historia clínica detallada y un resumen detallado de los factores sociales, psicológicos, biológicos que pueden haber contribuido a la aparición de determinado trastorno mental. Es decir, para establecer un diagnóstico de trastorno mental, no basta con comprobar la presencia de los síntomas citados en los criterios de diagnóstico, aunque la comprobación sistemática de la presencia de estos criterios y de la forma en que presenta cada paciente garantiza una evaluación más fiable. La gravedad relativa y la validez de cada criterio individual, así como su contribución al diagnóstico, requieren un juicio clínico. Los síntomas de nuestro criterio diagnóstico forman parte de un repertorio relativamente limitado de respuestas emocionales humanas a tensiones internas y externas, que generalmente se mantienen en un equilibrio homeostático sin interrupción en condiciones normales. Se necesita formación clínica para decidir cuándo la combinación de factores predisponentes, desencadenantes, perpetuadores y protectores ha dado lugar a una afección psicopatológica cuyos signos y síntomas rebasan los límites de la normalidad. El objetivo final de la redacción de la historia clínica radica en la utilización de la información disponible sobre el contexto y el diagnóstico para elaborar un plan de tratamiento integral adecuadamente fundamentado en el contexto cultural y social del individuo. Sin embargo, las recomendaciones para la selección y la utilización de las opciones de tratamiento más adecuadas para cada trastorno sobre la base de la evidencia científica superan los límites de este manual. Aunque los criterios diagnósticos de los distintos trastornos que se incluyen en la sección 2 son fruto de décadas de esfuerzo científico, es bien sabido que este conjunto de categorías diagnósticas no puede describir en absoluto detalle toda la gama de trastornos mentales que pueden experimentar los individuos y presentarse a diario ante cualquier médico en cualquier parte del mundo. El abanico de interacciones genéticas y ambientales que a lo largo del desarrollo humano, el abanico de interacciones genéticas y ambientales que a lo largo del desarrollo humano han afectado a la función cognitiva, emocional y comportamental es prácticamente ilimitado. En consecuencia, es imposible abarcar absolutamente toda la psicopatología en las categorías de diagnóstico que se están utilizando ahora. Por eso es necesario incluir las opciones de otros especificados no especificados para aquellos cuadros que no se ajustan exactamente a los límites diagnósticos de los trastornos de cada capítulo. A veces en la sala de urgencia solo será posible identificar los síntomas más destacados asociados a un concepto, por ejemplo, ideas delirantes, alucinaciones mentales, manías, depresión, ansiedad, intoxicación por sustancias o síntomas neurocognitivos
que provisionalmente se definirán como un trastorno no especificado de esta categoría, a la espera de poder hacer un diagnóstico diferencial completo. Definición de trastorno mental. Cada uno de los trastornos identificados en la sección 2 de este manual, excepto los capítulos titulados Trastornos motores inducidos por medicamentos. ¿Qué es un trastorno mental? ¿Qué es un trastorno mental? Vamos a definir qué es un trastorno mental. Bueno. Un trastorno mental es un síndrome caracterizado por una alteración clínicamente significativa del estado cognitivo, la regulación emocional o el comportamiento del individuo que refleja una disfunción de los procesos psicológicos, biológicos o del desarrollo que subyacen en su función mental. Habitualmente los trastornos mentales van asociados a un estrés significativo o a discapacidad, ya sea social, laboral o de otras actividades importantes. Una respuesta predecible o culturalmente aceptable ante un estrés usual o una pérdida, tal como la muerte de un ser querido, no constituye un trastorno mental. Los comportamientos socialmente anómalos, ya sean políticos, religiosos, sexuales, y los conflictos existentes principalmente entre el individuo y la sociedad, no son trastornos mentales, salvo que la anomalía o el conflicto se deba a una disfunción del individuo como la descrita anteriormente. Entonces, un trastorno mental es un síndrome caracterizado por una alteración clínicamente significativa y una alteración en el estado cognitivo, en la regulación emocional y en el comportamiento del individuo que refleja una disfunción, una alteración en los procesos psicológicos, biológicos o del desarrollo. Habitualmente van asociados a un estrés significativo o a una discapacidad, ya sea social, laboral o otra actividad importante. El diagnóstico de trastorno mental debe tener una utilidad clínica, debe ser útil para que el médico determine el pronóstico, los planes de tratamiento, los posibles resultados terapéuticos en sus pacientes. Sin embargo, el diagnóstico de un trastorno mental no equivale a una necesidad de tratamiento. La necesidad de tratamiento es una decisión clínica compleja que debe tomar en consideración la gravedad del síntoma, la presencia de ideas de suicidio, el sufrimiento del paciente, el dolor mental asociado al síntoma, la discapacidad que implican dichos síntomas, los riesgos y los beneficios de los tratamientos disponibles y otros factores, los síntomas psiquiátricos que complican otras enfermedades. Por eso a veces el médico se encuentra con pacientes cuyos síntomas no cumplen todos los criterios de determinado trastorno mental, pero que claramente necesitan tratamiento o asistencia. El hecho de que algunos individuos no presentan todos los síntomas característicos de un diagnóstico no se debe utilizar para justificar la limitación de su acceso a una asistencia adecuada. El abordaje para validar los criterios diagnósticos de las distintas categorías de trastorno mental se ha basado en los siguientes tipos de evidencia: factores validantes de los antecedentes, marcadores genéticos similares, rasgos familiares, temperamento y exposición al entorno, factores validantes simultáneos, sustratos neurales similares, biomarcadores, procesamiento emocional y cognitivo y similitud de los síntomas, y factores validantes predictivos cuyo curso clínico y respuesta al tratamiento similar. El DSM-5 se reconoce que los criterios diagnósticos actuales para cada trastorno no identifican necesariamente un grupo homogéneo de pacientes que pueda ser caracterizado con fiabilidad en todos los factores validantes. Bueno, criterios de clasificación clínica. Elementos de un diagnóstico.
Criterios diagnósticos y elementos descriptivos. Los criterios diagnósticos se plantean como directrices para establecer un diagnóstico y su utilización debe ser presidida por el juicio clínico. La descripción en forma de texto del DSM-5, incluida en la sección introductoria de cada capítulo, puede ayudar a cimentar el diagnóstico, por ejemplo, aportando diagnóstico diferencial o detallando mejor los criterios en el apartado característico. Una vez hecha la evaluación de los criterios diagnósticos, será el médico quien decida la aplicación de los subtipos y o especificadores del trastorno mental que considere más adecuado. Hay que citar los especificadores de la gravedad y del curso para definir el estado actual del individuo, pero solo cuando se cumplan todos los criterios. Si no se cumplen todos los criterios, el clínico deberá considerar si la presentación de los síntomas cumple los criterios para poder ser denominada otra especificada o no especificada. Siempre que sea posible, se indicarán los criterios específicos para definir la gravedad del trastorno, es decir, leve, moderado, grave o extremo. Sus características descriptivas, por ejemplo, con introspección buena o aceptable en un entorno controlado, y su curso, por ejemplo, remisión parcial, en remisión total, recidiva. En función de la entrevista clínica, la descripción en el texto, los criterios y el juicio clínico se basa el diagnóstico final. Subtipo y especificadores. Se indican subtipos y especificadores, algunos codificados en el cuarto, quinto y sexto dígito para incrementar la especificidad. Los subtipos se definen como subgrupos fenomenológicos del diagnóstico mutuamente exclusivo y en conjunto exhaustivo, y se indica con la instrucción de especificar dentro del conjunto de criterios. Por el contrario, los especificadores no pretenden ser mutuamente exclusivos o conjunto exhaustivo, y en consecuencia se puede citar más de un especificador. Los especificadores se indican con la instrucción de especificar o especificar si dentro del conjunto de criterios. Los especificadores ofrecen la oportunidad de definir un subgrupo más homogéneo de individuos que sufren el trastorno y comparten determinadas características, por ejemplo, el trastorno depresivo mayor, de depresión con características mixtas, y aportan información relevante para el tratamiento del trastorno del individuo, como la especificación, con otra comorbilidad médica en los trastornos del sueño y la vigilia, aunque a veces se asigna un quinto dígito para codificar un subtipo o un especificador. Por ejemplo, 294.11 entre corchete F0281, que sería trastorno neurocognitivo mayor debido a enfermedad de Alzheimer con alteración del comportamiento o la gravedad. 296.21 entre corchete F320 sería trastorno depresivo mayor, episodio único leve. La mayoría de los subtipos especificadores que se incluyen en el DSM no se pueden codificar con los sistemas del CIE9 ni con el CIE10. Por eso se indican solamente incluyendo el subtipo o el especificador tras el nombre del trastorno: trastorno de ansiedad social, fobia social, tipo de actuación. Obsérvese que en algunos casos el especificador del subtipo se puede codificar en el CIE10, pero no en el 9. En consecuencia, en algunos casos se cita la cuarta y quinta cifra del código del subtipo o del especificador, que solamente hace referencia a los códigos del CIE10. Habitualmente el diagnóstico del DSM-5 se aplica al estado actual que presenta el individuo en ese momento. Los diagnósticos anteriores de los que el individuo ya ha recuperado se debe identificar claramente como tales. Los especificadores que se refieren al curso, es decir, en remisión parcial o total, deben enumerarse al final del diagnóstico y se indican en algunos conjuntos de criterios. Cuando existen, se indican especificadores de gravedad para ayudar al médico a clasificar la intensidad, la frecuencia, la duración, el número de síntomas y otros indicadores de gravedad.
Las especificaciones de gravedad están indicadas con la instrucción especificar la gravedad actual en el conjunto de criterios, incluyen definiciones específicas del trastorno. También se han incluido especificadores descriptivos en el conjunto de criterios que aportan información adicional capaz de fundamentar la planificación del tratamiento. Trastorno obsesivo compulsivo con escasa introspección. No todos los trastornos contienen especificadores del curso, la gravedad y su característica descriptiva. Diagnóstico principal. Cuando un paciente hospitalizado recibe más de un diagnóstico, el diagnóstico principal es la afección que se establece como causa fundamental del ingreso del paciente. Cuando un paciente ambulatorio recibe más de un diagnóstico, el motivo de la visita es la afección fundamental responsable de la asistencia médica ambulatoria recibida durante la visita. En la mayoría de los casos, el diagnóstico principal o el motivo de visita también es el principal foco de atención o de tratamiento. Con frecuencia es difícil y a veces arbitrario determinar cuál es el diagnóstico principal o el motivo de visita, especialmente cuando un diagnóstico relacionado con una sustancia, como por ejemplo trastorno por consumo de alcohol, viene acompañado de otro diagnóstico que no tiene relación con ninguna sustancia, como la esquizofrenia. En este ejemplo se pueden tener dudas a la hora de decidir un diagnóstico. Debe ser considerado principal. En un individuo hospitalizado con esquizofrenia y trastorno por consumo de alcohol, pues ambas afecciones pueden haber contribuido por igual a la necesidad de ingreso y de tratamiento. El diagnóstico principal debe citarse en primer lugar y el resto de los trastornos se citan por orden de necesidad de atención y tratamiento. El diagnóstico principal debe citarse en primer lugar y el resto de los trastornos se citan por orden de necesidad y de atención y tratamiento. Cuando el diagnóstico principal o el motivo de la visita es un trastorno mental debido a una afección médica, por ejemplo, un trastorno neurocognitivo mayor debido a enfermedad de Alzheimer, un trastorno psicótico debido a un cáncer de pulmón, las reglas de codificación del CIE indican que la etiología de la afección médica se debería citar en primer lugar. Cuando el diagnóstico principal o el motivo de la visita es un trastorno mental debido a una afección médica, por ejemplo, un trastorno neurocognitivo mayor debido a enfermedad de Alzheimer, un trastorno psicótico debido a un cáncer de pulmón, las reglas de codificación del CIE-10 indican que la etiología de la afección médica se debe citar en primer lugar. En ese caso, el diagnóstico citado en segundo lugar sería el trastorno mental debido a la afección médica, y correspondería al diagnóstico principal o al motivo de la visita. En la mayoría de los casos, el trastorno citado como diagnóstico principal o motivo de la visita va seguido de una fase calificativa, diagnóstico principal o motivo de la visita. Diagnóstico provisional. El especificador provisional se puede utilizar cuando existe una fundada suposición de que al final se cumplirán todos los criterios de un trastorno, aunque en el momento de establecer el diagnóstico no existe información suficiente para considerarlo definitivo. El clínico puede indicar la incertidumbre anotándolo como provisional después del diagnóstico. Por ejemplo, este diagnóstico se puede utilizar cuando un individuo que parece sufrir un trastorno depresivo mayor no es capaz de dar información adecuada para la anamnesis y por lo tanto no se puede confirmar si se cumple todos los criterios. Otro uso del término provisional se aplica a las situaciones en las que el diagnóstico diferencial depende exclusivamente de la duración de la enfermedad. Por ejemplo, el diagnóstico de trastorno de esquizofreniforme requiere una duración superior a un mes e inferior a 6 meses. Por eso solo se puede aplicar provisionalmente mientras no se haya alcanzado la remisión. Métodos de codificación y procedimientos de registro. Cada trastorno va acompañado de una identificación diagnóstica y de un código estadístico que es el que usan las instituciones y los departamentos de salud para la obtención de datos con fines de facturación. Existen protocolos de registro específicos para estos códigos diagnósticos, identificados como notas de codificación en el texto,
que fueron redactados por la Organización Mundial de la Salud y por los centros norteamericanos CMS, Centro para Control de Enfermedades y Centro Nacional de Prevención para Estadística de Salud, con el objetivo de garantizar una codificación internacional uniformes de la tasa de prevalencia y de mortalidad de las afecciones de salud identificadas. La mayoría de los clínicos usan los códigos para identificar el diagnóstico o el motivo de la visita de los Centros de Control de Enfermedades y Centro Nacional de Prevención para Estadística de Salud, y en los casos de reclamación a los seguros privados. El sistema oficial de codificación que se usa en Estados Unidos en el momento de la publicación de esta guía es el CIE 9. La adopción oficial del CIE 10 está programada para el 10 de octubre de 2014, por lo que no se deben utilizar el código correspondiente con esta guía que se indica entre paréntesis. Bueno, hasta acá llegamos toda la parte de lo que es el diagnóstico.